Bien, vamos a iniciar en nombre de nuestra casa de estudio, la Universidad Científica del Sur, en nombre de la carrera de Ingeniería Empresarial y de Sistemas, liderada por la doctora Sandra Mesa como decana. Y bueno, en mi nombre y en nombre de todo el equipo que está a cargo de acompañar a la decana, pues nos sentimos muy contentos y satisfechos de poder darles la más cordial bienvenida a nuestra sesión número 2 del módulo 2 que estamos desarrollando sobre habilidades investigativas, reforzando en ustedes todas estos insumos, estas herramientas con la intención que puedan presentar un trabajo de investigación sin mayor dificultad, ¿no? Con ustedes siempre, pues, la profesora Gisa Delgado de Vita, quien pues se siente encantada de ser parte de esta experiencia y de poderlos apoyar en este módulo 2. Ya hemos vivido la semana pasada la experiencia del módulo 1. Claro, en esa oportunidad estuvimos trabajando o estuvimos enfocados más en los aspectos de estilo respecto a la aplicación de las normas APA, ¿no? Bueno, debo aclarar que las normas APA son muy amplias, ¿no? Pero sin embargo he tratado de sintetizar, ¿no? Algunos elementos clave, o al menos para aproximarnos, para acercarnos al proceso de investigación sin tanta complicación. Agradecemos, por supuesto, la presencia de compañeros, colegas, estudiantes, quienes están acá día a día escuchando, atendiendo, ¿no? Todas las indicaciones que aquí se ofrecen y por supuesto a nuestros amigos y amigas que nos visitan de otros países. Por ahí veo que hay, por ejemplo, de Colombia, también hay de El Salvador, de México. Ayer me saludaron de México y agradezco mucho esos saludos afectuosos. Y por acá, por supuesto, nuestra casa de estudio y nuestra carrera de Ingeniería Empresarial y de Sistemas, pues tiene las puertas abiertas siempre para nuestros amigos y amigas. Bien, entonces hoy vamos a estar con la sesión número 2, hablando ya sobre la redacción propiamente del planteamiento del problema. Es importante mencionar que el día de ayer, un poco para refrescar la memoria, estuvimos iniciando con la delimitación del tema. Ya en este módulo 2 nos estamos aproximando a aspectos metodológicos puntuales y he seleccionado, sí, quiero dejar con mucha claridad, que he seleccionado los aspectos que mayor dificultad presentan los estudiantes. De manera que, si usted es estudiante y me está escuchando en esta mañana, pues tenga la posibilidad, ¿no? De desarrollar su planteamiento sin ningún problema, ¿no? Y en el caso de los docentes o mis colegas, pues también puedan orientar a sus estudiantes y tesistas también de la mejor manera, ¿no? Es decir, que siempre trabajo poniendo ejemplo tanto para mis colegas, quienes son expertos de repente en un área determinada, ¿sí? Pero que quizás les haya correspondido ahora el dictado del curso de seminario de tesis o metodología de la investigación y puedan tener algunas orientaciones y algunos materiales base que le pueden servir para su respectiva orientación en el aula de clase. Bien, entonces sin más vamos a iniciar ya el contenido teórico. Bien, ayer trabajamos la delimitación del problema. Si ustedes recuerdan, hablamos que para delimitar un problema, primero tenemos que seleccionar un tema que sea de nuestro interés, que nos guste o que quizás no nos guste mucho, ¿sí? Pero, sea la vía o el camino más sencillo para, en todo caso, egresar. Y lo otro es que en todo caso surja de una necesidad de su entorno. A veces pasa que no, quizás no sea un tema que sea de nuestro ideal, pero es una situación que se está dando en el lugar de trabajo o en el lugar donde nosotros estamos interactuando y que es necesario solventarlo. Por lo tanto, estamos, digamos, con la mejor disposición para identificar problemáticas y a partir de ello empezar a investigar, a leer, ¿no? Eso es lo que mencioné el día de ayer. Una vez que usted tenga la delimitación del tema, ¿sí? Viene a la redacción. Debo decir o es importante señalar
que nuestros estudiantes no van a estar en capacidad de redactar un planteamiento del problema si es que no han leído lo suficiente sobre esa temática. Por lo tanto, usted le puede exigir como docente a un estudiante al principio quizás un esquema de idea de problema que tenga o al menos los síntomas de la problemática que se está presentando. Pero redactar propiamente el problema con la formalidad que implica o con las partes que implica, los componentes que tiene, difícilmente en las primeras semanas de un curso el estudiante esté en capacidad. Quiero indicar que no es porque dudes de la capacidad de nuestros estudiantes o de ustedes quienes me escuchan en esta mañana, jamás, sino es que si no hay una previa lectura, cualquier persona puede tener doctorado, puede tener 10 doctorados. Una persona que no ha leído sobre una determinada temática va a tener dificultad al momento de redactar. ¿De acuerdo? No crea que es porque, bueno, la profesora está diciendo esto porque es pregrado, que sea, nada de eso. Cualquier persona en cualquier nivel o con cualquier grado o nivel de estudio, si no ha leído sobre una temática, difícilmente va a poder, en este caso, redactar o al menos adecuadamente, porque ojo, por ahí una vez un estudiante me decía, bueno, yo sí puedo redactar cualquier cosa. Pues usted muy bien lo ha dicho, puede redactar cualquier cosa, inventar cosas, ¿no? Y pues esa no es la idea. La idea es siempre en el campo científico manejarlos, ¿no? Con prudencia, es decir, dar una información precisa, certera, una información confiable, ¿no? En eso consiste la ética de la investigación. Bien, y en el esquema de trabajo de esta semana nos ubicamos acá en la sesión número 2, en la redacción del planteamiento. Repito, planteamiento cuantitativo para aquellas personas que realicen un trabajo bajo el enfoque cualitativo, ¿sí? El planteamiento del problema sería distinto y por lo tanto aquí no estaríamos abordándolo. Voy a estarme enfocando en el planteamiento del problema cuantitativo. Bien, entonces, ¿qué estaríamos trabajando el día de hoy? Pues la anatomía de un planteamiento del problema. Es decir, yo les voy a dar algunas luces a ustedes de un esquema. No es la única forma de hacer, siempre aclaro esto en mis clases o cuando me toca, me han invitado a conferencias, siempre digo que yo doy luces de cómo lo trabajo yo y cómo he venido también enseñándolo durante años. Tampoco es la única manera ni la única forma de hacer las cosas. Obviamente en el campo de la investigación científica, en este caso, hay diversos caminos. Por eso es que el curso de metodología a veces es muy, digamos, con muchas incertidumbres, con muchas inquietudes. A algunos estudiantes no les agrada el curso o sucede, no sé si les ha pasado, pero los que ya tienen de repente armado un proyecto de investigación que ha venido gestionando, ¿no? Durante todo este tiempo esa situación, puede que de repente lo leyó un profesor, le encontró algunos cambios, unas observaciones, lo lee otro profesor y le consiguió. Y entonces, como estudiantes o en la posición de ser tesista, nos sentimos un poco desolados. ¿No? Aquí hay un factor emocional, ¿no? Como que decimos, bueno, estos profesores no se ponen de acuerdo. Mi proyecto lo leyó el profesor fulanito y le hizo estas observaciones, pero después lo leyó mi asesor y dice que está bien. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A mi asesor o al profesor? O de repente esto sucede con los jurados, ¿no? Esto pasa en el campo de la investigación, pero no crea que es porque el profesor 1 o el profesor 2 no conoce el área. Sí conoce, son expertos quizás en la temática. El problema está cuando en un abordaje de un problema de investigación hay miles de caminos que podemos transitar. Y por supuesto, cada camino pues implica un estilo. Entonces, cuando estamos en esa encrucijada, mi consejo no es que es la imposición de la verdad, simplemente una orientación que siempre le doy a mis tesistas, es muy importante respetar lo que el asesor acuerde con usted. ¿Sí? Esto es para ya un trabajo de investigación formal. ¿Y por qué? Porque usted tiene que visualizar al asesor, y acá le digo a mis colegas, si es que son los asesores, ustedes son co-investigadores, ¿sí? Tienen que asumirse de esa manera. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando somos nosotros los que asesoramos la tesis, pensamos que, bueno, son ellos los que están investigando, yo solo los guío. No, usted tiene que sentirse parte de ese trabajo. Es decir, que si un tesista abandona 6 meses, un año, es usted también responsable de eso. Y el tesista o el estudiante debe sentir a su asesor o asesora como una coinvestigadora o un coinvestigador. Es decir, ambos estamos investigando, claro. El profesor, que es el experto, pues le va a dar orientaciones, por supuesto, por su experiencia. Pero a dónde quiero apuntar con todo esto, que hay todo un camino por recorrer y que a veces no hay una sola forma, no hay una receta. No hay algo que le diga a usted esto es para todo y en todas las universidades y en todas las latitudes. Eso es falso. En el campo de la investigación hay miles de caminos por transitar. Entonces, el planteamiento del problema, hay muchos estilos de presentar esta información. Sin embargo, les voy a dar algunas luces, las más objetivas, o digamos los criterios que coinciden, que todo el trabajo esté articulado de manera coherente y por supuesto entendible, que es lo más importante, que se entienda. Si usted va a publicar un artículo, ¿sí? Que en este caso voy a trabajar una redacción como para un artículo, pues entonces la intención es comunicar. Y para comunicar usted tiene que tener mucha coherencia y mucha cohesión, es decir, que el lector entienda con facilidad, así viva en China, entienda el problema en su localidad o el problema en la empresa donde usted está trabajando. Acá me preguntan que si en la carrera de Derecho sería, por ejemplo, hacer una investigación cualitativo o cuantitativo. La verdad es, María, que la carrera no determina el tipo de investigación. Nosotros podemos hacer un tipo de investigación en cualquier carrera. Pero, por supuesto, hay enfoques que están, digamos, más inclinados a ciertas carreras, ¿no? En el caso de derecho, puntualmente, está abierto a las dos posibilidades. Por lo general, en el caso de derecho se usa mucho el enfoque cualitativo basado en lo que viene a ser la hermenéutica y la fenomenología. Sin embargo, cualquier tipo de investigación se puede realizar en todas las carreras. ¿Quién define esto? Lo define usted más adelante con su asesor. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo vamos a plantear el problema? ¿Qué compone el problema? Es muy importante que, bueno, a usted al finalizar, en este caso, esta sesión, como estudiante o participante, pueda identificar una estructura de un planteamiento del problema. Una estructura base. ¿Se puede cambiar, profesora? Sí se puede cambiar. ¿Se puede ampliar? También se puede ampliar. Simplemente les voy a dar algunas pautas, ¿ya? Para poderlo hacer. Y en este caso que usted lo pueda redactar de la mejor manera. Bien, vamos a iniciar primero con qué es el planteamiento. Ojo, una cosa es lo que vimos el día de ayer, la formulación del problema, que es cuando empezamos a identificar la situación problemática de nuestra realidad y ya la precisamos en una pregunta. De todas maneras, voy a refrescar en breve. Y otra cosa, en este caso, viene a ser en sí detallar, describir la problemática. Es decir, aquí hacemos una descripción de esa situación que estamos, en este caso, visualizando, viviendo, atravesando. ¿Cómo redactamos ese planteamiento para efectos de el enfoque cuantitativo? La redacción viene a ser deductiva. Cuando digo deductiva, pueden ustedes observar este triángulo que está invertido, ¿sí? Empezamos con lo más genérico y llegamos hasta lo más específico, que es decir, en la empresa donde estamos o en la institución donde estamos trabajando, ¿ya? ¿Por qué deductivo? Porque el planteamiento de problema cualitativo, por ejemplo, maneja otra estructura. Por eso hago, en este caso, la mención. Entonces, aquí sí quiero enfatizar. Redactar un problema es presentar. No se olvide de esa palabra. Presentar. Usted le presenta, usted le muestra al lector cuál es el error más grave que he observado cuando están redactando mis estudiantes el problema. Piensan que las personas conocen, como ya están tan familiarizados con la empresa, con el problema, con
con la dinámica que viven, piensa y asumen que las personas, el resto de las personas, saben también esa realidad. Y pues no saben nada, porque pues nunca han entrado a esa empresa, no conocen las cosas que ahí pasan ahí. Entonces su deber es presentar lo más elegante, por cierto, ¿sí? Lo más bonito, presentar una descripción. Voy a enfatizar en estas palabras, presentar una descripción de la situación objeto de investigación. Cuando digo descripción, ¿qué implica describir? Cuando nosotros describimos lo que sea, vamos a suponer que yo les diga a ustedes en esta mañana, pues vamos a describir a una persona, fulanita de tal, les pongo una foto. Ahí está una actriz, un actor, qué sé yo. Vamos a describir a fulanito de tal. Cuando nosotros describimos, ¿sí? Abordamos, por ejemplo, preguntas como ¿qué? ¿Qué tiene? Empezaríamos a decir, bueno, está vestida de este color, tiene de repente unos aretes, tiene pintados los labios, tiene el cabello de esta manera. Entonces, ¿qué tiene? ¿Cómo lo tiene? ¿Dónde lo tiene? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo lo tiene? Bueno, el cabello lo lleva así, tiene tal estilo, ¿sí? ¿Dónde? Bueno, lo tiene así, o sea, ya empezamos a dar detalles. ¿Por qué? Porque esa es una descripción. Así es el problema. Igual, de igual manera, usted tiene que decir qué, cómo, dónde, cuándo se está dando ese problema. Es decir, qué es lo que se está dando, cómo se está dando, cuándo se dio, a partir de qué momento empezó a verse ese problema, ¿sí? Y si buscamos otra analogía, vamos a hablar, por ejemplo, de una enfermedad, ¿sí? Cuando vamos al médico, ¿sí? Porque tenemos alguna dolencia y nos paramos enfrente del médico, el médico nos empieza a preguntar, ¿qué ha sentido? ¿No? Bueno, he tenido fiebre, tengo malestar, casi no puedo dormir, ¿sí? Mucho dolor de cabeza, vamos a suponer que sea eso. Entonces, a través de esas descripciones, de esos síntomas, escuchen las palabras que estoy usando, de esos síntomas, el médico, que es especialista y que ya tiene un manejo amplio de diversas enfermedades, sabe ya cuáles son los síntomas, puede precisar y atinar, acá lo que está ocurriendo es esto. O le da pie, en todo caso, para hacer algunos análisis sanguíneos, hacer algunas pruebas para confirmar su hipótesis. Entonces, él dice, ya, pues si usted tiene fiebre, tiene malestar, no puede dormir, que quizás sea tal enfermedad. Puede ser. De todas maneras, voy a recetarle a estos exámenes, para comprobar. Así es el mecanismo, ¿no es cierto? Asimismo, sucede nosotros para redactar. Presentamos una descripción y esa descripción tiene que estar cargada, llena de síntomas. Es decir, de situaciones que en la empresa, en la institución donde estemos, nos dé pie a entender que hay un problema. Por ejemplo, si yo le digo a mi médico, tengo fiebre, el médico sabe que la fiebre no es en sí el problema. Él puede enviar un analgésico o un antipirético para yo bajar la fiebre, pero sabe que en mi cuerpo hay un problema profundo, ¿sí? Que se está manifestando a través de esa fiebre. Por ejemplo, una infección, un virus, qué sé yo. Entonces, él como médico va a atacar, ¿qué es lo que va a atacar? No va a atacar la fiebre, va a atacar es la infección, si fuera el caso, o el virus, si fuera el caso. Entonces, si es una infección, mandaría antibióticos y así sucesivamente. ¿A dónde quiero apuntar? Que así es para nosotros redactar el planteamiento. A veces los estudiantes me dicen, no sé qué escribir porque no sé, me lo han confesado, no entiendo bien cuando usted dice profesora síntomas, ¿sí? Entonces, los síntomas van a ser todas aquellas acciones, ¿sí? Hechos o situaciones que nosotros observemos o registremos o hayan observado otras personas, porque también puede ser que la dejen en un informe, por ejemplo, ¿sí? Que en este caso nos haga evidenciar que hay un problema.
que hay una situación que requiere nuestra intervención para mejorarla. Por ejemplo, a partir de una propuesta de investigación o a partir de la elaboración de alguna solución digital, qué sé yo, ¿no? Entonces, esta redacción, ¿sí? Debe ser lo más precisa. Ahora voy a decirle a usted, para redactar en el caso de un artículo científico, que ayer aclaré un poco, no me correspondía hablar de esto, pero no importa, lo hablamos porque es importante. Ayer les mencionaba que un artículo es el resultado de un proceso de investigación, por lo tanto, no debería haber artículos sin resultados. Es como que, ya, quiero escribir un artículo, bueno, escribo un artículo en la prensa, no necesita tener resultados. Usted, hay columnas de opinión. Usted da opinión, todo lo que a usted se le ocurra. O de repente hay artículos también sobre una temática que tanto se sabe. Bueno, ahora estamos interesados sobre fraudes informáticos. Allá, entonces hablamos de fraude, qué consigue un fraude informático, en qué consiste, cómo prevenirlo, bla, bla, bla. Ahí usted publica y no hay ningún problema. Pero ahí no hay ni un problema de investigación, ¿sí? Ni mucho menos unos resultados de investigación. Por lo tanto, ese tipo de información para una revista científica no compete. La revista, el editor de una revista le va a decir a usted, aquí no me envíe ese tipo de texto porque en este caso necesitamos son resultados de investigación. Entonces usted tiene que haberse sometido a un proceso de investigación para que así tenga unos resultados y pueda publicar en una revista científica, que es lo que ahora todos apuntamos, tanto estudiantes como docentes. Y qué maravilloso, por cierto, qué maravilloso. Entonces, acá, la construcción de este planteamiento, ¿no? Implica que usted primero domine la información, la maneje y pueda ir estructurando, ¿sí? Una especie de anatomía del planteamiento. Así que vamos primero a visualizar. Voy a poner acá diversos ejemplos, ¿no? Por favor, permítame, porque a veces esto está un poco pesadito, se queda. Bien, aquí cualquier artículo, tengo ejemplos de cualquier artículo, un poco desde la carrera de ingeniería y otro desde la Facultad de Ciencias Empresariales. Pueden ustedes observar, aquí por ejemplo hay un artículo que dice gestión de procesos de negocios, BPM, para el proceso de titulación en la universidad. Si ustedes pueden observar que ya lo hemos trabajado, la revista, en este caso, tiene una estructura y va a variar, ojo, la forma va a variar, la forma de presentar. Por ejemplo, aquí el título aparece en un número de letra, por ejemplo, un color, pero en esta revista, si usted puede observar, aparece otro tipo de letra y otro color, qué sé yo. Esas son formas editoriales, pero la estructura, ¿sí? Se mantiene. ¿Cuál es la estructura genérica que se mantiene? En este caso, por ejemplo, acá voy a visualizar, a veces se me queda un poco pegada en la pantalla. Ya. ¿Cuál es la estructura de un artículo básica? Repito, las revistas varían, ¿no? La estructura, sin embargo, mantienen la famosa estructura que acá les voy a mostrar, que es IMRD. Y algunos le agregan la C. Digo algunos, repito, porque a algunos sí les gusta que aparezca el apartado conclusión. Y hay otros que no, pero no pasa nada. Si la tiene o no la tiene, para nosotros eso no debe ser motivo de dolor de cabeza. Ahora, lo que sí nosotros debemos tener mucho cuidado es saber qué información debe ir en cada parte, en cada apartado. En nuestro caso, hoy nos corresponde la parte de la introducción. Bueno, profesora, pero usted dijo planteamiento del problema. ¿No será eso otra cosa? Muy bien, para una tesis, para un formato de tesis tradicional, ese capítulo o famoso capítulo 1 se llama planteamiento del problema, ¿sí? Pero para un artículo, ¿sí? Para la estructura de un artículo, el planteamiento del problema va en la introducción, ¿ya? Ahí es donde presentamos el problema. Entonces, en ese apartado de introducción, nosotros debemos presentar el problema, ¿ya? Decir el propósito
decir si manejamos hipótesis, que no todas las investigaciones tienen hipótesis, ojo con esto. Mejor dicho, si es cualitativa, por ejemplo, no manejaría a demostrar una hipótesis. En el caso de las investigaciones cuantitativas, sí manejamos comprobación de hipótesis. Sin embargo, no todos tienen comprobación de hipótesis, o sea, no todos los tipos de investigación. Bien, y manejamos una palabrita que la vamos a ver el día de mañana con los antecedentes, que es el estado del arte, ¿sí? También se le llama o lo conoce usted como estado de la cuestión, antecedente de estudio, también se le llama, o revisión teórica de antecedentes, también se le conoce así. Este apartadito que usted puede observar acá, para mí es la columna vertebral y es donde demostramos que manejamos bastante bien el tema, ¿no? Ahí es la oportunidad para demostrar. Bueno, ese apartadito, porque la verdad es que son 2 o 3 párrafos, no más. Es bastante sintético, pero para construir esos 2 y 3 párrafos podemos pasar hasta 3 meses, ¿ah? Bien, ese va también en la introducción. Y cerraríamos con la pregunta de investigación o con las preguntas de investigación. Digamos que esto sería una estructura genérica, digo genérica, recuerden que los estilos varían, ¿no? Para presentar una introducción en un artículo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la mejor forma de presentar un problema? Ahí es donde me voy a centrar hoy, ¿sí? ¿Cuál es la mejor forma de presentar un problema? Por acá me preguntan si el estado del arte y marco teórico es lo mismo. No, no es lo mismo. El estado del arte, en este caso, es parte del marco teórico. Es decir, el marco teórico de una tesis tradicional, la que nosotros conocemos, no estoy hablando de artículos, se compone de diversas partes. El marco teórico se compone de los antecedentes o el estado del arte, ¿sí? Se compone de las bases teóricas que a su vez están divididas en 2 partes. Las bases teóricas son los autores base o las teorías desde donde se mira, cuál es la perspectiva de donde se está mirando, perspectiva teórica desde donde se mira el trabajo que estamos haciendo y los conceptos básicos o ya fundamentos teóricos propiamente, como por ejemplo, si voy a trabajar, em, se me ocurre con inteligencia artificial, voy a inventar un tema, pues yo tengo que definir qué es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles son sus características? De repente una breve, muy breve historia de eso, muy breve, sintética, qué sé yo, ¿no? ¿Cuáles son las utilidades, qué sé yo? Entonces, adicional, se puede agregar también una lista de o un glosario de términos que también son importantes, sobre todo cuando son temas bastante especializados. Siempre. Entonces, todo eso que estoy mencionando compone el marco teórico, ¿ya? Entonces, el estado del arte es un pedacito de ese marco teórico, pero es valiosísimo, ¿ya? Yo, en lo particular, o sea, mi estilo es que siempre a mis estudiantes les exijo que antes de redactarme el planteamiento del problema me hagan una búsqueda exhaustiva de artículos, así como les he enseñado en cualquier base de datos confiable, por supuesto, y puedan manejarme qué es lo que se han hecho, o sea, qué es lo que han hecho otros investigadores sobre ese tema, el tema que ellos quieren investigar, ¿ya? Y les pregunto, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Entonces ellos me empiezan a decir, bueno, profesora, de lo que conseguimos nos dimos cuenta que en el 2015 un estudio hicieron de esto, otro estudio hicieron, y ellos me van narrando. ¿Sí? Al narrar y de contarme, yo me doy cuenta que los chicos han buscado y que saben muy bien. Y sobre todo, mi gran satisfacción, o nosotros como docentes, si hablo a mis colegas ahora, deberíamos sentir una gran satisfacción cuando el estudiante logra descubrir el vacío del conocimiento. Es decir, cuando observa que, uy, han trabajado de esto muchísimo, pero no han trabajado de esto, profesor. Ah, en ese momento es crucial. Uno dice, "Uf, lo logré. Logré que el estudiante sí pudiese identificar vacíos. Y cuando identifican vacíos, empiezan a crear cosas nuevas, es decir, a proponer cuestiones, temas que quizás no se han abordado hasta el momento o metodologías que no se han hecho
o bueno, alguna variación que implique innovación. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, esto es un camino de acompañamiento. Es muy importante tener una actitud positiva ante los cambios y ante, digamos, la incertidumbre, ¿ya? Bien, entonces vamos ahora ya de frente, nos vamos a la parte práctica. Sí, acá tenemos nuestra famosa hoja blanca, que es el terror de cualquier escritor. Hablamos de escritor de literatura y hablamos de escritores científicos, es decir, cuando nos vamos a enfrentar a qué voy a escribir, ¿no? Entonces, ese es el terror. Se ha escrito, se ha hecho películas sobre este fenómeno que es enfrentarse a la hoja en blanco. Bien, bueno, profesora, se supone que si usted va a redactar un planteamiento del problema, lo primero que debemos hacer es ¿qué? Bueno, haber delimitado el problema, ¿no es cierto? Yo no le puedo pedir una cosa, no le puedo pedir primero los zapatos y después la media, ¿no? Primero se pone la media y después se pone el zapato, ¿ya? Por orden, ¿no? Entonces, primero la delimitación y, por supuesto, la pregunta de investigación, ¿no? Profesora, y para ese momento no será necesario tener los objetivos, no será necesario, pero por supuesto, claro que sí. Antes de someternos, es muy importante indicarles que antes de someternos a redactar propiamente el planteamiento, ya tenemos que tener ciertos componentes. Sin embargo, para efectos de esta capacitación o de estos espacios que se ha generado, pues yo voy a empezar a dar luces, aunque no es el mismo orden del cual nosotros nos sometemos en un proceso de investigación. Bien, voy a inventar nuevamente el tema que ayer trabajé de ejemplo, ¿sí? Voy a trabajar con la situación que está viviendo esta universidad, la Unión, no sé qué, no me acuerdo ni qué nombre, la Unión. Una universidad que he planteado ficticia, que está viviendo un problema de matrícula, ¿no? Esta universidad está haciendo o hacía, en el año 2021 su proceso de matrícula manual. Y obviamente estamos en un mundo tan competitivo, además las universidades, si son privadas, por ejemplo, bueno, si los estudiantes dicen, bueno, ya me voy a otra universidad, pues así, es decir, que le repercute a largo plazo. Entonces, me voy a quedar con que hay un problema en el proceso de matrícula, ¿sí? El proceso de matrícula está siendo lento, ¿no? Lento, ta, 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 ta. Y me voy a quedar con la solución, ¿sí? Este sería el problema, ¿sí? Que el proceso de matrícula está lento. Y la solución, porque yo leí mucho, ya sé bastante de eso, hablé con profesores que manejan eso, me explicaron, bla, 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 porque ese es lo primero que deberíamos hacer. Y dicen que para solventar esto, lo mejor es plantear un sistema de gestión de información, ¿no? Profesora, yo soy de la carrera de administración, por ejemplo, y entonces tengo un problema que no, el personal donde la oficina donde yo trabajo se lleva mal, se trata mal, se gritan, no se respetan, bla, 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 bla. Bueno, ¿cuál sería la solución? Bueno, hay que leer qué se ha planteado para solventar problemas interpersonales, por ejemplo. Ah, ya. Bueno, un plan de sensibilización, de repente un programa de formación socioemocional que se haya que implementar en esa empresa para que las personas manejen las habilidades sociales y pueda llevarse mejor con... Es decir, que cada carrera va a tener sus propios problemas y también va a tener sus propias soluciones. Yo les decía ayer, todos ustedes están en obligación de dar solución desde su área, sin saltar a otra área. Me refiero, si usted está en ingeniería, usted no se me puede quedar con simplemente conformarse con que voy a pasar una encuesta para ver cómo se siente. Eso es válido, no es que estoy diciendo que no lo puedan hacer. Lo pueden hacer, pero usted no puede llegar hasta eso. Usted tiene que ir más allá a solventar esa problemática, es decir, a plantear ya una solución. De igual manera, en otra carrera, si no se quieren quedar en la descripción, por ejemplo, un trabajo de investigación que diga nada más el diagnóstico, como está el caso de esa empresa, sino proponer ya algo de digo algo porque no sé qué tipo de propuesta puede hacer,
de intervención, de mejorar eso, de transformarlo y modificarlo, ¿no? Y eso sería, si me preguntan a mí, honestamente, lo ideal. ¿Sí? Sería lindo, además, que todos los tesistas, independientemente de las carreras, siempre plantearan propuestas. Que se ejecuten o no, ya esa es otra cosa. No, eso no vamos a hablar de eso hoy. Pero que el estudiante esté en capacidad de proponer algo es maravilloso, porque está yendo más allá de lo que tradicionalmente se hace. Bien, entonces acá yo me voy a quedar con estos dos. El planteamiento del problema debe manejar una combinación de estos dos elementos. Debe decir del problema, voy a ponerlo en un colorcito, ¿sí? Vamos a ponerle verde, puede ser, y debe manejar respecto a la solución. Es decir, que debe aparecer información en el planteamiento sobre las dos variables o en este caso los dos conceptos que estoy trabajando, bien sea el problema y la solución. Bien, delimitemos rápidamente este problemita, ¿sí? Para poder avanzar en el esquema de trabajo de redacción. La delimitación sería que yo quiero trabajar, pues obviamente, con un sistema. Voy a volverlo a copiar acá para que todo quede claro. Voy a abreviar esto, ¿ah? Ojo, para efectos de título no se recomienda abreviaturas. En todo caso, se debe colocar el nombre completo y ya en la redacción interna del trabajo sí puede usted manejar, ¿no? Sí puede usted manejar. Bien, por favor, agradecería a las personas que ya llenaron la asistencia que puedan compartir con las personas que después ingresaron, porque yo ya compartí 2 veces el link de asistencia por ahí. Por favor, en un ratito, o si no, en un ratito yo lo puedo compartir. Pero si alguien está al alcance que lo pueda compartir, agradecería. Sistema para la mejora, ¿no? Y proceso de matrícula, ay, perdón, ahí está, en la Universidad La Unión. El link de la asistencia, si alguien lo tiene a la mano, por favor, agradecería mucho. Ya. Bueno, he delimitado este tema, aparece el sistema de gestión de información, que es la solución, y el proceso de matrícula, que viene a ser muchas gracias a las personas que han compartido el link de asistencia, muy amables. También ustedes pueden observar que estamos hablando de una delimitación geográfica, la voy a poner en azulito, y de una delimitación temporal, es decir, la voy a poner en amarillito. Digamos que la delimitación contiene al menos una estructura base interesante que ya está planteando un posible problema. La pregunta de investigación tiene que obviamente plantearse con una interrogante. Entonces, ese interrogante, si ustedes estuvieron atentos el día de ayer, yo les mencioné que la interrogante está íntimamente vinculada, está así, es su parejita con el objetivo y con el tipo de investigación. Es decir, que no podemos plantear cualquier pregunta, sino sobre la base de una estructura de preguntas que ya están hechas, ¿no? Entonces, no, la asistencia es la misma, ya, la asistencia es la misma que hemos trabajado desde el módulo 1, ya, no hay cambio. Entonces, ¿de qué manera, no? Acá podemos, ojo, la estructura gramatical, el uso de algunas palabras puede variar y no quiere decir que esté mal, ¿ya? Ahora voy a usar una común, tradicional, pero si yo la cambio por otra, no habría problema, ¿no? ¿De qué manera, no? Un sistema de gestión de información, ¿sí? Puede mejorar de repente. Acá no va en color fucsia, disculpen esto, vamos a quitarle. Entonces agrego el proceso de matrícula en la universidad, y ya ahí está mi pregunta. Perfecto. Ya tengo una pregunta, una estructura base, ¿no? Digamos, ¿se puede mejorar? Siempre se puede mejorar, siempre. Digamos ahí una estructura base para iniciar. Ahora llegó el momento del planteamiento.
¿Cuál es la estructura que sugiero? La voy a escribir acá en la parte izquierda, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, la extensión. Antes de someternos a la redacción, debemos vivir una planificación. La planificación implica que yo decida qué tan extenso va a ser esto. Si esto es para una tesis tradicional, yo puedo tener una extensión de 3 y hasta 4 páginas y puedo tener una extensión de 10 si yo quisiera. Claro, de acuerdo a los protocolos de la universidad, obviamente, ¿no? Pero digamos que no hay algo que me diga tiene que ser un párrafo o dos, no lo hay. Ahora bien, para efectos de un artículo, ¿sí? Esta parte de planteamiento que viene a ser llamado introducción no debería ser muy extensa. Si acaso una página o máximo dos. Es más, ya me parece que 2 páginas es mucho para un artículo. Así que, ojo, nos planificamos en función de lo que vamos a redactar. Bueno, profesora, que nos sirva para las dos, pues ya. La estructura que voy a manejar ahora puede servir para cualquiera, ¿no? Ojo, bien sea para publicar en un artículo o bien sea para una tesis. Lo que va a variar, recuerden esto, es la extensión. Para algunos puede ser más amplia, pero para artículo un poco más sintética. Ya, entonces, manejamos la siguiente estructura. Puede variar, recuerden que le estoy dando luces, se puede modificar. Un contexto internacional, un contexto nacional, un contexto situado o específico, ¿sí? Síntomas, este es el orden, un poquito para el orden que vamos a manejar en la redacción. Síntomas del problema, ¿sí? Consecuencias del problema, ojo, va a variar la extensión. Yo puedo redactar de cada uno de estos un párrafo, dos, tres, ya, pero si vamos a presentar un artículo, pues ya no puedo, de contexto internacional voy a estarme 5 párrafos, no puedo, ya tengo que ser unas oraciones, o sea, tengo que jugar con la estrategia. La estrategia de que toda esa información esté condensada, pero que el lector en verdad tenga la posibilidad de leer esto. Consecuencias del problema, ¿sí? Y solución. Entonces, si usted puede observar, cuando digo síntomas del problema, estaría acá en lo que viene a ser el verdecito debe aparecer, ¿no? Y cuando digo solución, en la redacción debe aparecer la solución que está en fucsia, ¿no? Debería aparecer. Mientras que el agregado, los otros son, digamos, información contextual que va a ayudar a situar al lector. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. ¿Cómo deberíamos empezar? Si vamos a redactar sobre esto, recuerden, yo voy a iniciar acá en la parte práctica generalidades. Obviamente esto requiere pulirlo, ¿no? Profundizarlo, ponerlo bonito, ¿no? Digamos para darle algunas pautas a ustedes. Por acá me dice, cuando la investigación es cualitativa, la delimitación y planteamiento del problema también lleva a la solución. No, la investigación cualitativa para ninguna carrera, ninguna, busca solucionar problemas. Ninguna. Busca, primero, explorar, ¿sí? O describir ciertas problemáticas, pero desde una perspectiva, desde los usuarios o desde los actores. Voy a hacer un paréntesis aquí rápidamente para contarles una linda experiencia. En la semana de ingeniería se hizo una actividad por acá, por la carrera, se promovió una actividad internacional con ponentes o profesores de diversas universidades, quienes estuvieron facilitando unos webinars durante toda la semana. Bueno, yo tuve la dicha, siempre digo, de participar en todas estas actividades, pero hubo una, bueno, hubo como 3 que realmente me gustaron bastante, pero voy a recordar una en esta mañana. Hubo una participación, si mal no recuerdo, el doctor Ángel, creo que era que se llamaba, donde él hablaba que a raíz de la COVID-19, ¿no? Y todos estos procesos de pandemia que se han dado, las empresas han tenido que vivir ciertas reestructuraciones, sobre todo ahora enfrentar ciertas problemáticas que no veían anteriormente, como cuáles.
Por ejemplo, ya los trabajadores no quieren ir toda la semana a trabajar, o sea, presencial, sino quieren horarios más flexibles, de repente ir presencial 2 veces a la semana y el resto virtual, cosas así, ¿no? Es decir, que todas las empresas estaban atravesando por cambios y transformaciones. En la empresa donde él estaba investigando, ¿sí? Donde él pertenece, porque él estaba haciendo un doctorado, fue lo que comentó. En el doctorado le dijeron, por ser ingeniero, tenía que hacer una investigación aplicada, ¿no? Proponer una solución. Sin embargo, qué interesante lo que él hizo. Él hizo una investigación mixta, comenta, y dice, mi primera etapa fue cualitativa y mi segunda etapa, ¿no? Fue cuantitativa, donde él ya planteó, bueno, un sistema de gestión que él realizó. Entonces, ¿dónde me voy a detener rápidamente? En la parte cualitativa. ¿Qué hizo él en la parte cualitativa? Hizo entrevistas, ¿sí? A toda bueno, a una muestra, ¿no? De todas las oficinas o de las áreas de la empresa, él es mexicano. Y entonces, logró determinar, ¿no? Cuál era la problemática. Es decir, había baja productividad ahí, había una falta de adecuación o de adaptación a la nueva realidad, la presencialidad, y él empezó a entrevistar a las personas. Entrevistando, manifiesta él que se da cuenta que es muy distinto, por ejemplo, un trabajador en su empresa, ¿no? Que no tenga carro. Él decía, por ejemplo, me daba cuenta que a las personas que no tenían carro, se les dificultaba más que las personas que tenían carro. O las personas que tenían hijos frente a los solteros. Él manifestaba esto, ¿no? Me di cuenta en la entrevista que de repente había personas que estaban pasando por un proceso depresivo y que no se les había considerado esta situación. Y así sucesivamente empieza a narrar casos. ¿Qué pasa con esto? Él al final hizo su propuesta, bla, 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 bla. Cierro la historia. La investigación cualitativa, si bien es cierto, no pretende solventar nada, porque no está propuesta para eso, diagnostica, nos da, ¿sí? Nos da datos desde la subjetividad de las personas, porque al entrevistar las personas tienen la posibilidad de contar, de hablar. Y esos datos sí los podemos usar para tomar decisiones. Al tomar decisiones sí podemos plantear intervenciones, es decir, distintas soluciones. Pero en sí misma ella no está planteada para eso. Sin embargo, da pie para eso. Y les cuento esto porque justamente él decía, ¿no? Bueno, yo como ingeniero jamás, decía él, me imaginaba poder realizar una investigación, una parte cualitativa y otra parte cuantitativa. Y me sometí en mi tesis doctoral y me encantó, decía él. Y bueno, ahí les dejo la posibilidad, en todo caso, si es que su trabajo de investigación así lo requiere. Bien, entonces acá tenemos en este caso una estructura base. Ojo, vamos al Jamboard. Vamos acá a mi pizarrita, ¿sí? La que suelo trabajar, a recordar lo siguiente. Para la introducción del artículo, sí, debe ir la presentación del problema, el propósito, las hipótesis, el estado del arte. Ya. Nosotros hoy, sí, con lo que la estructura que les estoy mostrando, recién vamos a poder desarrollar esta partecita. Lo que quiere decir es que todavía nos falta el propósito, que lo vamos a ver mañana con los objetivos, el estado del arte, que lo vamos a ver el jueves con los antecedentes, y ya la pregunta, pues sí la tenemos ya, ya esta sí ya la tenemos. Es decir, que empezamos a identificar qué es lo que tenemos para, digamos, bueno, cuento con esto. ¿Y qué me está faltando? Ya, entonces, bueno, por ahora puedo redactar es esta parte. Y después voy logrando tener el resto. Entonces, bien, ya aclarado esto, para efectos, voy a empezar a redactar. Si me están diciendo el contexto internacional, es que tengo que situar a mi lector sobre la problemática que se viene presentando. Por ejemplo, puedo hablar de la COVID ahora, o sea, del mundo en transformación, el mundo competitivo de las universidades, porque recuerden que estoy es abordando el problema de la matrícula. Entonces, puedo empezar diciendo, ¿no? En la sociedad actual, ¿no?
en la sociedad actual, es muy importante, ¿no? Que las universidades sean competitivas y manejen procesos ágiles, efectivos, bla, 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 bla. Es decir, yo ahí empiezo a redactar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con mi contexto, pero en un plano genérico internacional, ¿no? Entonces, pero ¿qué va ahí, profesora? ¿Qué voy a escribir ahí? Repito, va a depender del problema. Si el problema es el proceso de matrícula y ese problema pues pertenece a una universidad, pues yo puedo hablar. Ahora, si el problema que yo he elegido es de una empresa, ¿sí? Vamos a suponer, es una empresa que tiene venta de automóviles, es lo que yo estoy abordando. Pues yo empiezo hablando, ¿no? Bueno, las empresas en la sociedad actual, en el mundo actual, en la dinámica de la actualidad, las empresas están cada vez más competitivas, el mundo de la venta de los automóviles, bla, 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 bla. Entonces, va a depender, obviamente, del contexto en el que usted ha seleccionado el problema. ¿Ya? Entonces aquí lo más conveniente sería, voy a colocarles para que no se olviden, aquí empiezo a hablar del contexto, ¿sí? Aquí un ladito, del contexto internacional. Profesora, ¿cuántos párrafos me aconseja? Depende. Yo no les puedo decir párrafo, porque si les digo hagan un solo párrafo para un artículo, no les va a alcanzar quizás. Para un artículo podemos manejar hasta 2 oraciones para que sea un párrafo, ¿no? ¿Sí? Y hablar un poquito de eso. Si es para una tesis tradicional, podemos incluso plantear un párrafo, 2 párrafos, ¿no? Tampoco nadie nos dice un límite, ¿de acuerdo? Tampoco ni mucho, hay que manejarse con mucho tino, en estas cosas. No, tampoco ni abusen de, ay, voy a hacer 30 páginas de planteamiento del problema. Bueno, pero yo creo que ni los de sociales hacen eso. Entonces, no, pues, algo sintético, efectivo, ¿no? Bien, luego de eso, a ver si recuerda, vamos a ver si recuerda. ¿Qué es recomendable? ¿Con qué voy a empezar yo a redactar el siguiente párrafo del contexto nacional? A ver si recuerdo. ¿Con qué debería yo empezar a redactar? Ajá, muy bien, con un conector. Aplausos. Así es que sí me gusta esto, pues están prestando atención. Aquí va un conector que puede ser usado para enlazar ideas, puede ser, bueno, depende de lo que queramos expresar también, ¿no? En este caso es añadir ideas, porque estamos tejiendo. Recuerden ustedes que en el módulo 1 yo les decía que un texto, el que sea, puede ser de biología, de química, de ingeniería, de literatura, lo que sea, es un tejido. Y por lo tanto se tejen ¿qué? Oraciones, palabras, primero se tejen palabras, luego oraciones, después una oración con otra oración hace párrafo, párrafo con párrafo va haciendo el texto, va haciendo el texto. Así es igual, tenemos que ir tejiendo el párrafo internacional con el párrafo nacional, sin dar la sensación como que uno no tiene conexión con el otro, como que me están hablando una cosa arriba y después en el otro párrafo me están hablando de otra. No, esa sensación no. El mejor escritor sí maneja esto, pero no porque sea superdotado. Son simplemente estrategias, ¿ah? Se las estoy dando ya. Los conectores dan esa sensación de continuidad, ¿sí? Por otra parte, puede ser, coma, en el Perú, si fuera en el Perú, usted aquí coloca en el país que donde usted está desarrollando, ¿no? Eh, Viene el contexto nacional. De repente, ahí en el Perú voy a decir, bueno, si estoy en Colombia y así sucesivamente. Ya, entonces ahí hablo un poquito de cómo se viene manejando las universidades, ojo, porque yo estoy trabajando ese tema las universidades en el Perú, o si fuera la empresa, pues en ese país, ¿no? Entonces, en el Perú, ¿no? Frente a la pandemia, muchas universidades privadas, ¿no? Están o
se pusieron, digamos, se adaptaron a los nuevos requerimientos que implicaba el mundo digital, bla, bla, bla. Punto. Y ahí sigo escribiendo, profesora. ¿Cuánto? Recuerden, mucha estrategia, puedo seguir escribiendo. Ahí ya estaríamos hablando nada más como de la realidad nacional, ¿sí? De cómo se vino dando en el Perú. Profesora, ¿puedo trabajar citas en el planteamiento del problema? Bueno, citas textuales no les recomiendo para artículo porque son extensas. Me hacen más largo el texto y en artículo yo tengo que buscar es la síntesis, porque más o menos tengo que entregar el manuscrito como con 15 páginas, más o menos. Y 15 páginas es muy poquito para presentar un informe de investigación. Es decir, después que tenemos resultados gráficos, tenemos que mostrar las fotos del producto que vamos a suponer he diseñado un aplicativo móvil, hay que mostrarnos la interfaz del aplicativo, esto, entonces, bueno, ya 15 páginas se me hace poquito. Así que hay que ser muy estratégicos en lo que vamos a redactar. Ya, lo más importante es que se dé toda la información sin que quede nada o no excluir nada importante. Bueno, una vez que ya, acá le voy a poner para que usted recuerde que debe siempre empezar con un conector. El siguiente también se teje con un conector. Ya ahí es el contexto situado, es la universidad donde usted está trabajando, ¿no? Puedo decir así mismo, ¿no? Depende de lo que usted vaya a redactar. En la universidad, la Unión, que fue el nombre que me inventé, ubicada en Lima, ¿ya? Entonces ahí empieza a qué? Hablar del contexto situado y hablar de qué? ¿De qué? De los síntomas. Aquí inmediatamente usted me va a hablar de los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Repito, son todas aquellas acciones, hechos, situaciones que nos están indicando que hay un problema. Son indicadores, ¿ya? Son indicadores. Entonces acá me manejo con un contexto situado y los síntomas del problema. Es lo más importante. Les cuento algo gracioso, chistoso. Yo, el ciclo pasado me llamaron para una actividad de revisar unos trabajos de unos tesistas. Ellos habían hecho ya su tesis completa, ¿no? Y estaban por graduarse, ¿no? Obviamente, y entonces me pedían que por favor les revisara antes de pasarlos a un jurado. Y yo, bueno, hice el trabajo, revisé. Y el chiste es que leyendo el planteamiento del problema no había problema. Entonces yo decía, ¿cómo pudieron haber terminado esta tesis si no hay problema? Pero profesora, ¿cómo va a decir usted eso si ya tenemos la tesis armada y ahora usted sale con que aquí no hay problema? Vamos a leer el planteamiento, ¿no? Entonces leíamos lo que ellos habían escrito y yo le decía, ¿dónde hay problema? No, profesora, no, no. Ah, y entonces, si no hay problema en un planteamiento del problema, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues, lo principal, lo que yo voy a ir a leer es el problema, pues, ¿qué motivó esa tesis? Pues, porque si no hay problema, no hay investigación, así de sencillo. No, no, pues yo quiero hacer un aplicativo porque yo pues quiero hacerlo. Pues. Ah, ya, pues eso son cosas que usted quiere hacer, pero para efectos de una revista, de un artículo, es una cuestión de seriedad. Responde a una realidad, hubo una problemática y surgió de ahí. Tiene que demostrarlo, ¿no? O plantearla al menos. Entonces, esto pasa, hay tesis que no tienen problemas. Me refiero, en la redacción del planteamiento no se visualiza el problema. Nosotros como asesores, mis colegas que me escuchan en esta mañana, como asesores tenemos la obligación de verificar que nuestros estudiantes estén planteando adecuadamente sus problemas, ¿no? Es decir, de la empresa donde están o donde vaya a desarrollar. Y nosotros como estudiantes, pues tener la obligación de ver si estoy dándole luces a mi lector, al que me vaya a leer más adelante,
de que ahí pues había una problemática. Entonces, aquí hablo de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? A ver, aquí pueden ustedes ir escribiendo en el chat. ¿Cuáles creen ustedes que son los síntomas de una universidad que está haciendo su proceso de matrícula manual? ¿Cuáles creen ustedes que son los síntomas que se están presentando ahí? A ver, síntomas de ese problema. El problema es lentitud. Muy bien, lentitud. Eso es número uno. Lentitud, lento el proceso. Lentitud en el proceso, ¿no? Aquí, ay. Ajá, eso me gusta. Errores, errores manual. Exactamente. Exacto. Errores. Registro desactualizado. Perfecto. Ajá. Muy bien, ahí estaba. Y bueno, puede ser más, ¿no? No se cuenta, ajá, muy bien, desconocimiento de la información, exacto. La totalidad de la información. Excelente, muy bien. Más mala comunicación. Ahora que puede haber mucho, perfecto. Muchas gracias a quienes me están colaborando y están escribiendo en el chat. Disculpen si se me escapó por ahí algún síntoma que no haya considerado. Entonces yo empiezo aquí a redactar, ¿no? ¿Cómo voy a redactar? Digo, así mismo, la universidad, la unión, ta, ta, ta. Hablo un poquito, no es que me van a buscar desde que la fundaron, porque aquí yo tengo muchas anécdotas de todas las partes de la investigación. Una vez hubo un planteamiento que me agregaron ahí la historia de la empresa donde estaban desarrollando y desde que el señor que la fundó, recuerdo que en el año 1920 y empezaron a contarme de todos los gerentes. Yo les dije, oye, esta información es valiosísima, pero aquí no va, ¿ya? En el planteamiento no va. ¿Dónde la pudiésemos acomodar? Porque es bonita, importante, bien sintética, es interesante, la podemos acomodar en el marco teórico, en un apartado, porque eso no es los antecedentes, ¿ah? Ojo, también confunde, los antecedentes son los estudios previos, pero el antecedente histórico es un apartado que podemos hablar un poquito de cómo empezó esa empresa, ¿no? Eso es otra cosa. Ya, aquí podemos hablar de la empresa, me refiero en el contexto actual, en la dinámica actual que se está dando. Por ejemplo, si estamos hablando que la transformación por la pandemia, el ajuste al mundo virtual, bla, 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 las demandas del mercado, qué sé yo, pues hablo de esa tal Universidad La Unión en ese contexto. Nada más. Entonces puedo decir, es una universidad vanguardista, ¿no? ¿No? O está a la vanguardia. Voy a inventar, ¿no? Se ubica entre los primeros lugares de prestigio en el país. Y ahí viene el conector mágico. Cuando digo el conector mágico, porque cuando él aparece, ahí empieza, el pero. Y es así en nuestra vida, igual que en una historia de la literatura, cuando aparece el pero, es el antagónico de la historia, el que le va a hacer el villano, el que le va a hacer oposición al protagonista. Bueno, así es nuestra vida. Estaba todo muy bonito, pero venía muy bien, pero me enfermé. Bueno, así es en la redacción. Cuando viene el pero, hay un obstáculo. Entonces, pero hay que ponerlo más bonito, no el pero, sino más académico. Sin embargo. Ya, entonces, coma, sin embargo, ahí, bloom, vienen todos los síntomas. Sin embargo, esta universidad no hace su proceso a la altura de las circunstancias, sino lo hace manual, digo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, sin embargo, su proceso de matrícula, acá, perdón, el proceso de matrícula lo hace manual. Esto genera, entonces ahí empiezo a decir todos los síntomas. Lentitud en el proceso, errores, registro desactualizado, desconocimiento de bla, 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 y todo lo que usted sepa al respecto. Ahí le dejo puntos como para abierto a la posibilidad. Una vez que yo haya detallado todo lo que genera, ahí viene unas oracioncitas, les aconsejo, de consecuencias de eso. ¿Qué creen? Ahora sí también me van a colaborar en el chat.
¿Qué consecuencias trae esto? Para que el lector, cuando lea esto, diga, uy, sí. Ojo, le estoy dando datos para financiamientos también. Cuando quieren ustedes que les financien alguna investigación, ustedes tienen que sobre todo vender la cosa y para venderla demostrar que esto puede ser grave, tanto para la universidad como para el interesado, en este caso, en financiar, ¿no? Entonces, viene un poquito acá las consecuencias. A ver, consecuencias de que esto siga así. A ver, ahí está. Desprestigio, así es. Pérdida de... Exacto, porque vamos a tener consecuencias a corto y a largo plazo. Muy bien. Fuga de alumnos, eso es lo primero. Se van a ir descontentos. Muy bien. Abandono. Perder. Perfecto, me encanta lo que están redactando. Entonces, continúo, dijo. Entonces, bueno, puedo colocar otro conector, puede ser bajo este contexto, ¿no? Puedo decir, puede ser bajo este contexto de continuar esta situación. Entonces, ahí viene todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Puede presentar abandono por parte de los estudiantes, coma, y entonces empiezo a escribir, ¿no? Exacto, muy bien, Carlos. Así es, profesor, así es. Bueno, deserción, bueno, ahí usted le coloca, y al final, usted le coloca ahí todo lo que es. Y esto trae a largo plazo pérdida económica. Si usted, ¿no? Y desprestigio, ¿no? E insatisfacción. Bueno, ahí usted coloca todo lo que, ahí le pone un pedacito, este pedacito si lo tiene que manejar, porque si de repente es una tesis con mayor amplitud, podemos escribir un poco más, ¿no? Y podemos citar autores también, decir, exacto, riesgo de sostenibilidad, excelente, todo eso, pues, vamos a colocarlo acá, ahí le colocan, ¿ya? Todo eso. Entonces, ahí en esa partecita escribimos todo. Digamos entonces que aquí estamos en presencia. Voy a colocar todo esto para que no se me olvide y no se les olvide a ustedes que estoy dando una esquemita que no es el único, no es el más válido, pero digamos, es una forma para ordenar el discurso. Luego que ya he dicho las consecuencias, ahí viene el Salvador, la solución, ¿no? Es decir, ¿qué propone usted? Porque usted va a proponer algo. Entonces, es donde agregamos la solución que ya hemos leído al respecto sobre los sistemas de gestión de información. También podemos hacer uso de citas, sí podemos hacer uso de citas acá, no textuales, no paráfrasis. Ojo, aquí por lo general no se usa cita, por lo general, no quiere decir que no lo podamos trabajar por lo general. En la parte de arriba sí se usan citas paráfrasis, en la que voy a escribir ahora también, y en esta por lo general es ya lo que el autor está expresando porque es la problemática propiamente del lugar donde estamos desarrollando. Entonces cerramos este apartado, cerramos entre comillas porque todavía falta redactar las otras partes que la vamos a ir viendo el día de mañana y el día jueves. Entonces aquí continuamos diciendo bueno, entonces se propone, ¿no? Ya, entonces unimos, ¿no? Desde este punto de vista, diversos estudios, ay, que estoy escribiendo, estudios proponen que y ahí, Bloom, la solución, sistema de gestión, ya, ta, de información, que estoy, ojo, si escribo por ahí cuestiones extrañas, me perdonan por mis lentes gestión de información. Desde este punto de vista, diversos estudios, Aquí no recomiendo usar la palabra en sí diversos estudios. Podemos decir cuáles. Por ejemplo, hablar, ¿no? De González, de Parra, de fulanita, Le ponemos el año y decimos que esos estudios, como citas múltiples, ¿recuerdan? Citas múltiples, proponen que un sistema de gestión. Entonces aquí diría diversos estudios como los entonces hablamos de los autores. Obviamente los voy a inventar ahora para efectos
Silva, 2015, punto y coma, Pérez, 2018, punto y coma, eh, Guamán, 2021, vamos a suponer, ¿no? Imaginemos que usted ya leyó que estos autores proponen un sistema de gestión porque ya esos estudios revelan que eso ayuda a agilizar, ¿no? Para mejorar el proceso, ya el proceso de matrícula, bla, bla, bla. Y ahí escribo también todos los beneficios. Ojo, tampoco es el marco teórico, me refiero cómo ese sistema que usted ha pensado que ya lo tiene en mente, cómo lo va a diseñar, y si es un artículo que está escribiendo, cómo lo diseñó. Y aquí quiero decir algo importante. El planteamiento del problema, si lo vamos a presentar para un proyecto, se redacta en futuro, pero si lo vamos a presentar como resultado de una investigación ya para publicar un artículo, se redacta en pasado. Entonces, si yo digo se propone, entonces ya digo se propuso, por ejemplo, o el sistema de gestión actuó, mejoró, ayudó, colaboró, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces, redacto en tiempo verbal pasado, ¿sí? Depende de lo que vamos a presentar esta información. Repito, para si acaso. Si vamos a presentar este planteamiento del problema para un proyecto, es decir, una proyección, lo que voy a hacer, se redacta en futuro. Se usará, se trabajará, se implementará un sistema de gestión, bla, bla, bla. Si es ya el resultado de una investigación y lo voy a publicar ahora en un artículo o en mi tesis ya para publicar, se redacta en pasado. Se usó, se trabajó, se implementó, se colaboró, qué sé yo. ¿Ya? Entonces ahí ya empiezo a armar un esquema donde estoy ya presentando una problemática. ¿Qué nos estaría faltando? Bueno, para que sea ya considerado para un artículo, faltaría el propósito de su trabajo, las hipótesis que usted manejó, el estado del arte, que recuerden que lo vamos a ver el día jueves, y cerraría usted con la pregunta de investigación. Pero ya el primer apartado es la presentación del... Ya usted con esta estructura que le he dado, en esta mañana, está presentando de manera articulada, adecuada, por supuesto, haciendo uso de autores, ¿no? Y con mayor profundidad, pues estaría usted presentando un problema. Esto sirve para una tesis tradicional que podemos, o puede ser mayor la extensión, o sirve para un artículo bien sintético, pero adecuado. Entonces, ya para cerrar, la sesión de hoy y continuar mañana, fíjense acá un ejemplo. Miremos los artículos. Yo siempre le digo a mis estudiantes o les aconsejo, siempre miren, ¿sí? A dónde apuntamos. Es decir, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Un artículo. Empiece usted a mirar diversos artículos para que usted vea un poquito cómo es que la estructura, cómo se maneja, el lenguaje que usan, más o menos cómo lo redactan, ¿no? Entonces ya yo tengo una idea base para hacer lo mío. Bueno, ¿qué quiere hacer usted? Un artículo en la prensa. Bueno, vamos a leer artículos de prensa y así sucesivamente. Entonces, fíjense acá, hay un sistema de gestión académica que para la mejora, ¿sí? De un tema que es el mío, que es el proceso de matrícula. Esto es en otro lugar, ¿sí? En una universidad, en un instituto, perdón, superior tecnológico. Bueno, un artículo ya sabemos que tiene la estructura de los autores, tiene el título y tiene un resumen. Acá usted puede, en este caso, visualizar. ¿Qué sucede? Que si usted puede observar, acá uno en el resumen se da cuenta que si tiene, ¿no? Lo que yo necesito o no. Bueno, sí, porque tiene el tema similar a lo que yo requiero. Perfecto. Lo descargo y lo asumo para mi Mendeley. En la introducción, ya aquí es donde planteamos el problema.
Entonces podemos ir, este es otro ejercicio que le podemos dar a nuestros estudiantes, ¿ya? Que ellos seleccionen de repente 3 o 4 artículos del tema que van a trabajar. Ojo, a mis colegas les digo, no manden a los estudiantes a revisar artículos, o mejor dicho, canalicen esa energía en revisar artículos que tengan que ver con su tema de interés. Porque pasa que a veces les dicen, bueno, busquen de cualquier tema y busquen 5 artículos. No, toda esa energía, o todo ese tiempo de los estudiantes debemos siempre canalizarlo en buscar información que más adelante le pueda servir o les pueda ser útil, es decir, del tema que están trabajando, ¿no? Sería mi consejo. Entonces, les pueden decir, por favor, busquen unos 3 o 5 artículos, ustedes determinan el número conforme al nivel y conforme a la disponibilidad de los estudiantes. Entonces, donde empiecen a identificar la estructura, por ejemplo, ¿dónde están los síntomas del problema? ¿Dónde está la solución? Y ellos ahí pueden empezar a identificar esa situación para poder redactar posteriormente. Entonces, fíjense, si yo les digo a mis estudiantes, busquemos a partir de este artículo, ellos empezaron directamente sin hablar de un contexto internacional. Entonces los estudiantes empiezan a comentar, profesora, aquí este autor omitió esta parte, pero el otro autor sí lo consideró y me gusta más. Entonces van asumiendo un estilo. Los estudiantes van asumiendo sus propios estilos para presentar la información. Ese es nuestro deber para orientar a los chicos. Entonces acá, y usted, en este caso, si es estudiante y me está escuchando, eso es un hábito de estudio, ¿ya? Les aconsejo que hagan estas actividades para que vean que el proceso de elaboración de una tesis no puede ser un dolor de cabeza. Es que no debería ser. Cuando a mí los estudiantes me dicen que eso está acabando con su vida, porque hay esas expresiones, me dicen, estoy que me divorcio, profesora, porque estoy haciendo la tesis. Y bueno, están que me despiden porque yo no sé qué hacer, estoy desesperado. Entonces yo me angustio y digo, ¿por qué? ¿Por qué han visto la actividad investigativa como algo tan pesado o como algo inaguantable? Si debe ser una fiesta académica. Bueno, entonces por ahí un poco orientar. Entonces, aquí fíjense lo siguiente. Ellos invierten el orden. Miren esto, qué interesante. Ellos acá me empiezan a hablar del instituto y me hablan acá de todo el instituto. Perfecto, pero después cuando bajo, sigo leyendo, me está hablando que toda institución de educación superior. Entonces, llámese pública y privada, Entonces, me están hablando de un posible contexto genérico, ¿no? Entonces, acá digamos que el orden de acuerdo al esquema que yo les he mencionado, debería ser acá y el otro para acá, por decir, ¿no? Pero lo importante es que se entienda. Luego empiezan a hablar, fíjense, el módulo de matrícula, del sistema de gestión, con la finalidad de mejorar los tiempos del proceso. Empiezan a hablar, ¿no? De que qué es el proceso de matrícula en sí, cómo se está haciendo lento o no se está haciendo. Entonces, y ya después más adelante, bueno, vienen otras estructuras que sería lo que nos falta. Entonces nosotros tenemos que empezar a visualizar para tomar un estilo, tomar una posición. Y con esto sería mi consejo del día de hoy para que tanto mis colegas que me están escuchando no puedan orientar a sus estudiantes como si son estudiantes puedan pues culminar de manera satisfactoria. Así que por hoy dejamos esto hasta acá. El día de mañana vamos a seguir con los propósitos o en este caso los objetivos de investigación y vamos a seguir añadiendo o nutriendo al planteamiento, ¿sí? Pero ya mañana pues vamos a trabajar otro apartado hasta llegar al estado del arte, que sería el día jueves. Culminaríamos el día viernes con la parte de la metodología, pero recuerden ustedes que para aprobar, entre comillas, o entregarles, otorgarles su certificado, deben al menos, ¿sí? Plantear un esquema de planteamiento del problema. Profesora, pero si usted dijo que no estábamos en capacidad, si no estamos empapados del tema, pero al menos, digamos, un esbozo, un párrafo de lo que es el problema. Los síntomas del problema, de lo que usted ha observado en la dinámica donde usted se encuentra, ¿no? Un poco solamente para conocer.
Si me permiten robarles un poquito de unos minutos más de su tiempo, voy a aclarar que hubo un estudiante que al principio de la clase me dijo que quería que le aclarara cuándo se usaba los tres puntos suspensivos en una cita textual. ¿Ya? Entonces, para recordar, por favor, permítame acá unos minutitos. Bien, imaginemos que esta es mi cita que voy a usar en mi párrafo. Imaginemos acá por un momento que esta es, ¿no? Voy a poner los datos ficticios para hacer el ejercicio. P mayúscula no es P minúscula. Imaginemos que estos eran los autores. Pérez, tal, ¿ya? Ahí está. Tada. Esto es ficticio, no en la cita. ¿Cuándo se usa tres puntos suspensivos dentro de una cita textual? ¿O qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la lectura? Imaginemos por un momento que aparece acá. Obviamente no sé ni qué dice ahí, pero imaginemos que aparece eso ahí. ¿Qué quiere decir eso cuando nosotros estamos leyendo? ¿Qué quiere decir? Cuando leemos eso, lo que quiere decir es que usted como autor o esta persona que usó esta cita omitió algunas líneas de repente de la cita textual original. Por ejemplo, imaginemos acá en este artículo que estamos ahorita visualizando, que a mí me gustó, ¿sí? Para trabajar todo esto que está aquí. Pero leyendo ese párrafo me di cuenta de repente que esto no me sirve mucho, este pedacito. Entonces yo quiero citar la parte de arriba, la parte de abajo, obviamente, pero esa parte del medio no me interesa mucho. Yo puedo hacer eso, claro que sí. Entonces copio simplemente, ¿sí? Y pego allá. Pego en mi hojita, no hay ningún problema. Pero esas líneas que voy a omitir, le agrego tres puntos suspensivos. Antes aparecía entre eh, paréntesis, pero ya no se usa de acuerdo a la norma APA nueva, la nueva edición, simplemente se usa tres puntos suspensivos y le quita el paréntesis. ¿De acuerdo? Espero que le haya aclarado y por supuesto los veo el día de mañana y espero que esta información también les sea de mucha utilidad tanto para mis colegas como para los estudiantes que han estado presentes todos estos días. Para mí es un gusto y me siento muy contenta de poder apoyarlos y brindarles esta información. Así que gracias a ustedes siempre por su atención. Aquí me dicen que me permite cargar. Claro, por favor, aquellas personas que todavía no han presentado lo del módulo 1 pueden hacerlo. Claro que sí, todavía estoy revisando los primeros trabajos que me han entregado, las primeras plantillitas, y entonces no hay ningún problema, ¿ya? Pueden entregarlo. Me envían al correo para poder considerarlos. Cuídense, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.